el gobierno, la Cancillería anunció estos días que el gobierno de México está iniciando una demanda por vía civil en contra de 10 empresas fabricantes y distribuidoras de armas de fuego. Eh, estas, las cuales incluyen empresas como Glock, como Colt, como Barrett, como Remington, es decir, algunos de los grandes productores de armas de fuego en Estados Unidos. La acusación específica es que estas empresas tienen, mediante prácticas negligentes, alimentan el tráfico ilegal de armas a México y que lo hacen a sabiendas de que lo alimentan. Que no es una práctica inocente, que incluso parte de la oferta de estas empresas va orientada a su desvío hacia el mercado ilícito. Esta es una demanda inédita, ¿no?, en la política mexicana de contención al tráfico de armas. Es algo que se ha venido discutiendo desde hace al menos 15 años, ¿no?, en los ámbitos políticos y diplomáticos de México y de Estados Unidos. No se había hecho por varias razones. Una es particularmente relevante. La industria de las armas en Estados Unidos está protegida por una inmunidad específica, ¿no? En el año 2005 se aprueba en el Congreso de los Estados Unidos una legislación, que se llama el Protection of Lawful Commerce in Arms Act, ¿no? La ley para la protección del comercio legal de armas, en el cual restringen enormemente la responsabilidad civil de las armas por el uso de sus productos, aun cuando este uso sea negligente o aun cuando esté conectado a una actividad ilegal o criminal. Hay algunos resquicios en la ley, hay algunas excepciones, y una de las cuales, digamos, el lenguaje de la demanda mexicana va en esa dirección. Es cuando la empresa vende un arma a sabiendas de que va a ser utilizada para un acto criminal, pero se tiene que demostrar que lo sabía, ¿no? Entonces, esto ha hecho muy difícil demandar a las empresas de armas por daños y perjuicios. Hay algunas, en la gran mayoría de los casos de matanzas, de tiroteos masivos, donde las familiares de víctimas han demandado a las empresas de armas, los tribunales lo han rechazado en los términos de esta legislación. Hay algunos casos que sugieren que a lo mejor pudiera haber algún resquicio, ¿no? Por ejemplo, actualmente la empresa Remington está negociando con familiares de las víctimas de la masacre de Sandy Hook en 2012, un arreglo extrajudicial, ¿no?, de $33 millones o algo, una cifra de esa naturaleza, ¿no? Ahora, lo que busca el gobierno de México formalmente con la demanda es, por un lado, reparación del daño, los daños que se cuantificarían en el proceso, ¿no?, del juicio, y segundo, una modificación de las prácticas de control, rastreo y mercadotecnia que tienen estas empresas, ¿no? Esto, pues, obviamente, o sea, por ejemplo, no diseñar las armas con elementos que las hagan atractivas para el mercado ilícito, ¿no? Se menciona en la demanda, ¿no?, que hay armas que tienen la imagen de Emiliano Zapata, por ejemplo, ¿no? Entonces, o que no las empresas no hacen un rastreo sistemático de sus compradores, o que no videograban a quién las compra, o no llevan un control de patrones que parecen estar alimentando al mercado ilícito, ¿no? Entonces, eso es lo que buscaría la demanda, ¿no? Está complicado realmente, listo, pero lo que se busca, más allá, digamos, de lo jurídico, es tener un impacto político. Mira, formalmente ninguna, porque la demanda va dirigida a particulares, es importante. Es una demanda del gobierno de México en contra de una serie de personas morales, de una serie de empresas. El gobierno estadounidense no está nombrado
en la demanda. Pero, digamos, en la medida que esto, lo que se busca es un impacto más político que jurídico, sí mueve un poco la aguja de la relación en dos dimensiones. Uno, le da visibilidad al fenómeno de visibilidad pública en Estados Unidos, al fenómeno del tráfico ilícito en México, que es algo que ha estado fuera del radar de la discusión pública sobre las armas en Estados Unidos, ¿no? Allá se discuten las armas en los términos de, por ejemplo, los tiroteos masivos, en términos de los derechos plasmados en la segunda enmienda, pero no, las implicaciones internacionales de ese fenómeno rara vez se discuten. Entonces, mueve un poco los términos de la discusión pública. Y como efecto colateral de esto, yo creo que se busca poner algo de presión a la administración Biden para que acelere lo que ha anunciado que quiere hacer en materia de control de armas. Uno de los objetivos, por ejemplo, de la administración Biden en esa materia es derogar, ¿no?, la legislación que mencionaba previamente, ¿no?, el Protection of Lawful Commerce in Arms Act. Se busca derogar para que sean sujetos de responsabilidad civil las empresas de armas. Se busca, si no volver a imponer por completo una prohibición a la venta de rifles de asalto, sin limitar el tipo de armas que se vende. Cerrar lo que llaman el loophole, el loophole de los gun shows. ¿Qué es eso? Es decir, cuando uno va a un particular en Estados Unidos, va a una armería, tiene que someterse a una verificación de antecedentes penales, psiquiátricos, etc. ¿No? Y hay un periodo de corrección de 72 horas. Cuando hay una segunda, hay una venta secundaria, o sea, de ese particular a otro particular, ahí ya no hay ninguna obligación de revisar antecedentes. Entonces, las armas que se venden en estos lo que llaman gun shows, estas como expos que se organizan todo lo largo y ancho de Estados Unidos, donde se venden armas de altísimo poder, ¿no? Allí no hay ninguna obligatoriedad de verificación. Entonces, se ha buscado una de las ideas que circulan, digamos, dentro de la administración Biden es cerrar esa excepción. Pues, en ese sentido, digamos, busca presionar a la administración Biden y en algún sentido apuntalar su argumento de control de armas, dándole, digamos, una dimensión internacional al argumento, al debate, ¿no? El aliado central de México en esto siempre ha sido la ATF. El problema que tiene la ATF es que es el patito feo de la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos. Es la agencia que menos recursos recibe, la que está sometida a más reglas, la que está sometida a más restricciones. Entonces, una demanda como esto pues busca en cierta medida fortalecer a ese aliado institucional burocrático que tiene México en los Estados Unidos. ¿Qué tanto éxito va a tener en ese sentido? Pues no sabemos. Sí nos mete, y esto es importante, sí nos mete directamente el debate político interno de Estados Unidos, esta demanda, ¿no? Y ya se empezó a ver con las reacciones que están teniendo las empresas nombradas en la demanda y sus aliados en el ecosistema político, ¿no?, del lobby armamentista. Esto va a ser, o sea, sí, México al hacer esto, toma partido en un debate que es extremadamente polarizante en Estados Unidos. Y que es uno de los grandes marcadores de identidad política en Estados Unidos, es dónde se ubica uno en términos de la segunda enmienda y dónde se ubica uno en términos del control de armas. México escogió partido en esto. Entonces, sí nos pone en la mira de los otros, ¿no? Y sí va a dificultar la relación con esos otros que podrían volverse mayoría en el Congreso el año que entra, ¿no? Los republicanos podrían ganar la mayoría en la Cámara de Representantes el año que entra y pues, sí, la relación podría
dificultarse en ese sentido, ¿no? Pero bueno, no, esto es, yo creo que es una tirada, es una jugada a varias bandas. Yo creo que ya ya lo dijo la propia Cancillería, sí le avisaron a la administración Biden antes de interponer la demanda. Muy probablemente haya habido consultas con la administración Biden antes de hacerlo, ¿no? Y digamos que esto sea parte de alguna suerte de estrategia compartida, ¿no? En lo inmediato no tiene mayores efectos una demanda de esta naturaleza en términos prácticos. El camino de los tribunales es lento y es largo, ¿no? Lo que mencionaba anteriormente, hoy, 2021, se está negociando un arreglo extrajudicial a una demanda interpuesta por los familiares de las víctimas de Sandy Hook, interpuesta por los familiares de las víctimas de Sandy Hook en 2016, a resultas de la masacre ocurrida en 2012. Estamos hablando de casi una década. Y todavía no acaba el proceso, ¿no? Aún si el litigio es exitoso, cosa que está por verse, si el litigio es exitoso, sus efectos prácticos se verían después de varias rondas, ¿no? Después de muy probablemente apelaciones y contraargumentos, y en una de esas llega a la Suprema Corte, etcétera, ¿no? Eso toma pues buena parte de la década que tenemos por delante. Entonces, ese yo creo que el efecto práctico no es significativo. ¿Puede esto llevar a algunos controles adicionales del lado estadounidense? Tal vez pudiera esto acelerar algunos esfuerzos por judicializar algunos casos de tráfico ilícito de armas de aquel lado. Pudiera llevar a mayor cooperación, por ejemplo, en materia de inteligencia financiera asociada a este tema. Pudiera llevar al desmantelamiento de algunas redes, ¿no? De algunas redes específicas de tráfico. Pero no altera, esto no altera la lógica esencial del tráfico ilícito de armas, ¿no? Que es en muchos sentidos el reverso de la moneda o la imagen en el espejo del tráfico de drogas. En tráfico de drogas, los americanos dicen que es un problema de oferta y nosotros decimos que es un problema de demanda. En el caso de las armas, ellos dicen que nosotros decimos que es un problema de oferta y ellos dicen que es un problema de demanda. Y frenar este tipo de comercio, de flujos de comercio ilícito por el lado de la oferta es muy complicado, ya sea drogas, ya sea armas. ¿Por qué? Porque en la medida que eres exitoso, en la medida que logras reducir la disponibilidad de armas que están fluyendo por ese mercado, aumentas sus precios. Entonces, en la medida que aumentas los precios no lo suficiente para reducir la demanda, pero sí lo suficiente para aumentar los incentivos al comercio ilícito. Entonces, eso es una lógica infernal, ¿no? En algún sentido. Hace muy difícil de combatir eso, ¿no? Y añádele un hecho que yo creo que no se nos tiene que olvidar. Aún si mañana, por algún milagro, desapareciese el flujo ilícito de armas hacia México, el mercado ilegal en México no desaparecería. Según cifras del Small Arms Survey, que es un reporte que saca todos los años una ONG, un instituto sueco, el CIPRI, hay en México 15 millones de armas ilegales. Eso es más que suficiente para alimentar el mercado ilícito durante un buen rato, aún sin importaciones, ¿no? Entonces, yo creo que hay que pensar, más allá, además de todos los esfuerzos que se pueden hacer por contener, ¿no?, el flujo de armas y por reducir la disponibilidad de armas de fuego, tenemos que también trabajar del otro lado, del lado de la demanda, es decir, del lado de la disposición de los criminales a usar armas de fuego. Y eso significa, pues, combatir la impunidad. Y no, eso lo tenemos que hacer nosotros, eso no sucede en los tribunales estadounidenses.